La primera pregunta que te quiero hacer, yo me meto en un portal de noticias, ¿no? La CGT vuelve a reunirse entre presiones internas para definir otra protesta contra Milei y frenar la vuelta de ganancias. Nueva búsqueda en el cementerio de 9 de julio, romperán la misteriosa losa para encontrar el cuerpo de Lohan. Ya son más de 50 los funcionarios que fueron desplazados o renunciaron durante el gobierno de Milei, hablando justamente de la salida de Fernando Vilela. ¿Cómo es el minuto a minuto de tu vida? Porque si yo, que leo el diario todo el tiempo, no sé por dónde arrancar, vos en el lugar que ocupás, ¿cómo lo administrás? No, a ver, yo creo que hay que separar siempre un poco la paja del trigo, ¿no? Me parece que hay temas que son de mayor trascendencia, otros que son temas más o menos usuales y que pasan siempre, y después nosotros comenzamos un gobierno el 10 de diciembre donde tal vez como nunca el presidente que asumía en ese momento, Javier Milei, planteó con crudeza la realidad de un país que vivía muchísimas dificultades, y a partir de ahí empezamos a transitar un camino para resolverlas, que sabíamos que tenía muchos escollos, que era un camino complejo y que lo hacíamos desde, cierto que con un apoyo muy mayoritario de la sociedad, pero también con una debilidad muy fuerte en lo institucional, porque carecíamos de un parlamento propio y también de gobernadores. No digamos, somos un partido que no tiene gobernadores. Exacto. Bueno, y todos nos preguntábamos cómo iba a ser Javier Milei para gobernar. Bueno, entonces me parece que lo importante es construir nuestra fortaleza de esa debilidad, y entonces mirar la situación que tenía, y el presidente creo que la utilizó muy bien, ¿no? Ejerciendo presiones y buscando las vías para poder llegar a entendimientos también. Cuando yo empecé la secundaria en el 90, que ahí fue cuando empiezo a cursar con Cristian, con tu hijo, para nosotros tener el papá de un amigo concejal en ese momento era, imagínate, tenés concejal, no, mirá, aparece en la tele, va a ser diputado, o sea, era toda una movida para nosotros, tenerte ahí en el candelero, ¿no? Has recorrido un camino largo, mucho antes de entrar como concejal, en la política me imagino se conocen todos, y yo siempre, cada vez que hablaba con tu hijo, le preguntaba, che, ¿tu hijo cómo anda? ¿En qué anda? Y hace un año y pico, no, está acá en Washington, está bárbaro, nos vemos seguido, disfruta de los nietos, la pasa genial. ¿Qué te llevó a dejar esa, por ahí, comodidad de un momento de tu vida a decir, no, vuelvo a la Argentina a embarrarme como tiene que ser? ¿Qué fue lo que te terminó de convencer? Porque estabas bien allá. No, en Washington, muy bien, la verdad que fueron 3 años y medio de un trabajo en un organismo multilateral donde quien es director y representa un país, como era mi caso, yo representaba a la Argentina en el board, cumplís una tarea, tu equipo de trabajo son los que hacen la tarea más dura, y vos tenés que, con ese resultado y con ese trabajo, tenés que llevar y analizar en el board los temas. Muy tranquilo, la verdad, un trabajo muy tranquilo. A mí en particular me tocó un periodo capaz un poco más complejo, porque la Argentina necesitaba mucho de la asistencia financiera del BID. No te olvides que ese fue todo un periodo en el que en la Argentina había falta de dólares, y se utilizaron todos los artilugios posibles, entre ellos los créditos de los organismos multilaterales, para generar ingresos de divisas. Así que fue un trabajo arduo, y ahí me choqué en varias oportunidades con quien era el presidente del Claver Carone. Con Claver Carone, que nos tenemos una antipatía recíproca. Digamos, debe ser una de las pocas personas con la que tengo antipatía recíproca. Bueno, es raro que vos públicamente manifiestes algo así, debe ser real entonces. No, es que fue real, tuvimos una... Bueno, vos tuviste mucho que ver en su salida, ¿no? Bueno, en el debate de su salida tuve mucho que ver, porque me parecía que había que reemplazar a un presidente, primero que nada, que Estados Unidos nunca había ejercido la presidencia del BID, siempre la presidencia estuvo reservada para representantes de países de América Latina, así lo fue históricamente, así lo es hoy, donde el actual presidente que lo reemplazó a Claver es brasileño.
Y en segundo lugar porque trataba, más allá que uno podía coincidir o no coincidir con el gobierno de Alberto Fernández, él trataba a la Argentina de una manera muy agresiva y no era su rol. Entonces por eso ahí tuvimos varias discusiones en el directorio con él, tuve yo con él, y por supuesto cuando apareció un motivo que era harto suficiente como para removerlo, se hizo una investigación y lo removimos. Bueno, hay ya mucha gente que empieza a llamar y a escribir al 11 21 87 1067. Te voy a leer mensajes a favor y en contra, con respeto. Lo que quieras. ¿No? Digamos, yo creo que también esta Argentina, si es con respeto, debe permitir disidencias, ¿no? Sos un tipo que así lo promueve constantemente. Pero quiero hacerte escuchar, Leandro, no sé si te marcó Cava, lo que yo manifestaba al aire el día después que se aprobaba la ley bases. A ver, quiero que lo escuches. Quiero remarcar el rol de una persona en este gobierno que no tiene perfil tan bajo, pero sí lo tiene, que es Guillermo Francos. Es el gran ganador de la aprobación de esta ley, sin lugar a dudas. Francos, con los tiempos de un monje tibetano, con una paciencia oriental profunda, desde que decidió sumarse al equipo de trabajo de Javier Milei, fue el que se encargó y se encarga de charlar con cada uno de los actores de la política del país. Sin ir más lejos, ayer hablamos con el presidente de la Cámara de Pymes. Francos lo recibió, no lo recibió el ministro de Producción. Bueno, con mucha paciencia, Guillermo Francos se ocupó en silencio de poder articular lo que el presidente necesitaba. Y heroico es su trabajo, titánica tarea, que en un parlamento donde el oficialismo tiene minoría absoluta, si bien hubo mucho cambio y mucha corrección y la mar en coche, logró convencer a quienes tenían que votarlo para que esto salga adelante. Entonces, no quiero dejar de remarcarlo, no quiero dejar de destacarlo, porque honestamente me parece alguien fundamental en esta historia. Sobre todas las cosas, teniendo un presidente como Javier Milei, que públicamente expone constantemente sus emociones, ¿no? Y en muchísimos casos confrontando con quien a él necesitaba. Bueno, esto lo dije no para chuparte las medias, lo dije el otro día porque lo pienso. Quiero preguntarte cómo terminaste una vez que se logró y se consiguió la ley bases. No, muchas gracias por tus comentarios, que sé que lo haces con el cariño de alguien que me conoce hace muchos años. Pero vos me preguntabas antes por qué se me había ocurrido, por qué había dejado la tranquilidad de Washington ya capaz que un poco en el ocaso de la vida, ¿no? Cuando uno cree que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y lo dejé primero porque lo conozco hace muchos años al presidente, cuando trabajamos juntos en el mismo grupo empresario. Le tengo mucho aprecio personal, hemos compartido varios años de trabajo en común, y cuando yo vi que él avanzaba en su carrera política y conociendo sus convicciones económicas, me pareció que tal vez era el momento para participar en la Argentina de un proyecto transformador en serio, ¿no? Yo soy de los que creen que, primero, que yo he participado activamente desde que comenzó el periodo democrático, y me siento, tal vez, aunque participando de un lugar menor, me siento como en deuda con la sociedad, porque en estos 40 años no hemos sido capaces de mejorar la vida de los argentinos en democracia, ¿no? O sea, cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿te fuiste algo frustrado de alguna manera por esto? No, a ver, yo me fui a Estados Unidos porque me ofreció Gustavo Vélez representar a la Argentina en el BID,
y me pareció que era una experiencia que yo no tenía. Además estaba Cristian en Estados Unidos y había tenido hace muchos años que está allá y tal vez no había tenido mucho tiempo de convivir con él, entonces me pareció una buena oportunidad para hacerlo, para para tener esa experiencia, ¿no? Pero sí siento que la democracia todavía está en deuda con los argentinos y me pareció que esta era una oportunidad para poder luchar por esa transformación y por esos cambios, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda parte que vos planteabas recién en tu comentario el día de la sanción de la ley Bases, yo creo que muchos lo critican al presidente por sus formas, por esa manera tan disruptiva, a veces algunos consideran agresiva, de tratar a la clase política, a la dirigencia política, esto que él denominó casta, y que lo impuso, ¿no?, como calificativo. Y yo digo, si no tuviéramos un presidente con esas características de confrontación, sería muy difícil, hubiera sido muy difícil gobernar con una minoría política y una falta de estructura. O sea que yo creo que él le puso, a veces uno podrá decir en exceso, otros dirán lo justo, le puso esa cuota de confrontación y agresión necesaria para transformar la cosa. Yo siempre recuerdo, cuando uno recorre la historia argentina, que tal vez uno de las personalidades que más influyó en la creación de la Argentina de fines del siglo XIX fue casualmente una persona que se caracterizaba por la agresión hacia el resto de la dirigencia, la confrontación permanente, la imposición casi brutal en muchos casos de sus ideas, que fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que fue el padre, en serio el padre de la educación argentina. Sacame una duda, ¿es vehemente o es agresivo, Milei? Yo creo que es muy vehemente y a veces... a ver, uno tiene que hablar, pues yo lo conversé en varias oportunidades con el presidente, antes, cuando para mí era Javier, ¿no?, por sus formas, y yo creo, algunos dicen, bueno, pero hoy es el presidente. Bueno, sí, pero también hay que ver por todas las circunstancias que pasó el presidente hasta llegar a la presidencia. Esa campaña electoral, desde que fue candidato a diputado y después candidato a presidente, fue una situación de mucha agresión en contra de Milei de distintos sectores políticos, porque claro, como aparecía como la antipolítica, la política lo agredía, y se han dicho cosas de él en la política y en los medios de comunicación muy duras, y eso ha generado una reacción. A mí el presidente, más de una oportunidad, cuando yo tengo conversaciones de este tipo con él, y yo le digo que tal vez lo mejor sea atemperar esos estados de ánimo y buscar la posibilidad de bajarlos. Él me dice, pero yo contesto a los que me agreden, sean políticos, periodistas o quien sea, porque tengo que contestar, porque yo soy un ser humano que recibe agresiones y las siente. No es que a mí me resbale todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo siempre que el político que transita toda una vida en la política se va formando un cuero grueso, como dicen, que le permite resistir todo tipo de agresiones. O sea, le falta un poco eso, ¿no? El político que no hizo esa trayectoria, le falta curtirse de eso. No está curtido de eso. Entonces esas cosas lo golpean y le afectan.